Bueno, vamos a empezar con psicopatología. Ya sabemos que esta asignatura no lleva el orden del libro, entonces hay que seguir el orden del equipo docente. Nosotros lo vamos a hacer aquí tal cual como está previsto para 2023-2024 por orden. Y nada, vamos a empezar. Volumen 1, capítulo 2, conceptos y modelos en psicopatología. Introducción. Precisiones conceptuales. En el conocimiento y la praxis científicos se reconocen el nivel teórico, el experimental y el técnico. En el nivel teórico se manejan símbolos cuyos medios de trabajo son conceptuales, como el razonamiento, la imaginación y la memoria y sus productos, como definiciones, clasificación, etc. También se dispone de medios materiales para aumentar la eficacia de la actividad intelectual, como papel, lápiz, libros, ordenadores. Los criterios y modelos en psicopatología son herramientas conceptuales. Un criterio es una norma o propiedad que guía el conocimiento y delimita el objeto. Para ello hay que identificar los datos que poseen valor explicativo y ordenarlos. Criterio de anormalidad. Conjunto de normas que designan las propiedades sobre cuya base se puede categorizar a una persona como psicopatológica. Un modelo es una forma global de ordenar y conceptualizar el área de estudio. Sirve de orientación para explicar la conducta, investigar e interpretar. Difiere en una teoría en que es mucho más amplio. Los modelos en psicopatología pueden ser un modo de concebir la psicopatología como ciencia diferenciada, incluyendo la definición del objeto y los precederes técnicos y metodológicos adecuados. Por ello se habla de escuelas de la psicopatología y encontramos en los modelos influencias de varias escuelas de pensamiento. Se hace énfasis en determinadas ideas, áreas de trabajo y métodos de análisis. Analogías donde se toman conceptos de otros campos y se aplica a la psicopatología. Por ejemplo, modelos animales, modelos de conocimiento o modelos de condicionamiento, o modelos de provocación experimental de experiencias anormales, como alucinaciones, delirios. Los modelos constituyen un modo de representación de la realidad que se quiere conocer, que ayudan a seleccionar los hechos relevantes y reproducir algunas de sus propiedades, por lo que son parciales y selectivos. Un paradigma o paradigmas que cubren contenidos idénticos a los que se incluyen en un modelo, como por ejemplo modelo o paradigma de aprendizaje, modelo o paradigma social, modelo o paradigma cognitivo, etc. El término paradigma posee varias acepciones. Metáfora de la realidad, ya que contiene supuestos no susceptibles de verificación empírica. Ejemplar metodológico, es decir, un consenso científico acerca de los problemas relevantes que hay que resolver. Y un asiento institucional de la comunidad científica, es decir, hábitos y reglas tácitas de su actuación. ¿Por qué conviven actualmente en psicopatología tantos modelos distintos? Pues en parte por la indeterminación conceptual de la misma psicopatología. Debido a una ausencia de criterios ampliamente compartidos y a la relatividad de los mismos, además del grado tan alto de complejidad del objeto que hace inviable abordarlo desde un solo criterio. La pervivencia de distintos modelos ha ocurrido por las diversas opciones de las diferentes escuelas y porque esas opciones representan intentos de solucionar problemas nuevos que hasta entonces no se habían planteado. Por otro lado, también ha influido la relatividad sociocultural de su objeto de conocimiento, porque las sociedades valoran como deseables y saludables unos modos de comportamiento y cualquier contradicción manifiesta de tales modos pueden considerarse enfermiza, disfuncional o anómala. Por ello, lo psicopatológico a veces no responde a criterios científicos, sino éticos. Estas ideas son imágenes que impactan y cristalizan sobre los modelos y criterios en psicopatología. Cuanto más extraña o desviada resulte una persona, una experiencia mental, un modo de comportarse, un sentimiento, etc., más necesidad tendrá la sociedad de hacer explícitos sus conceptos sobre lo que es normal, y la alternancia en los modos de concebir la naturaleza humana ha sido una de las constantes en la historia de las ideas sobre la psicopatología y la normalidad. Cabe destacar que las creencias sobre la naturaleza humana no se aplican por igual a todos los miembros de la sociedad, ya que hay unos grupos dominantes, como intelectuales y políticos, que asignan a sus contrarios una naturaleza diferente a la suya. Por ello, vemos tantas diferencias en psicopatología, a veces sutiles, lo que repercute en el pronóstico y el tratamiento. No existe una verdad objetiva, que sea objeto de la psicopatología. Las escuelas y modelos se pueden concebir como el puente que une las creencias implícitas de la sociedad. Surgen por la necesidad de implementar un sistema de creencias
y cuando el sistema cambia, cambian los criterios y las instituciones. Conceptos y criterios de psicopatología. El criterio estadístico. En el siglo XIX se recurrió a la cuantificación de los datos psicológicos a través de la estadística fundamentalmente. En psicopatología, la estadística es un criterio definitorio del objeto y adquirió rango de concepto, cuya máxima ejemplificación se encuentra en el criterio estadístico de la psicopatología. Se pueden medir hechos psicológicos complejos como personalidad, valores, normas, motivos, creencias. El postulado central del criterio estadístico es el de que las variables que definen psicológicamente a una persona poseen una distribución normal en la población general. Psicopatológico sería todo lo que se desvía de la normalidad y es poco frecuente fuera de la distribución normal de la población de referencia. Por ejemplo, hiperactividad o hipoactividad como comportamiento motor alterado. Aunque infrecuente no significa psicopatológico. Por ello se requiere adoptar un supuesto adicional al de frecuencia para la definición de las psicopatologías, el de la continuidad y dimensionalidad, según el cual los elementos constitutivos de las psicopatologías también están presentes en la normalidad, si bien constituyen una exacerbación por exceso o defecto. Las diferencias entre lo normal y lo patológico son de naturaleza cuantitativa, de grado. Cuando la psicopatología se rige por un criterio estadístico, emplea el término anormalidad, como análogo al de psicopatología, que significa que la conducta, rasgo o característica es muy poco frecuente y poco representativa del grupo social normativo y cuantitativamente distinta de la normalidad. Por ello se emplea el criterio estadístico como explicativo o justificativo. El criterio estadístico determina la anormalidad en base a una desviación de la norma estadística, distribución normal. Los criterios sociales e interpersonales. Sullivan llamó criterio social consensual para señalar la definición de las psicopatologías como una cuestión de normativa social. Lo que en un contexto cultural es normal, se torna patológico en otros. Por ello se ha afirmado que diagnosticar implica poner una etiqueta a lo que simplemente era un problema o modo de vivir, añadiendo un problema más al sufrimiento del destinatario. Se suma el estigma social a la etiqueta de enfermo mental. Por ello, la OMS lucha contra el estigma asociado a las enfermedades mentales. No nos queda más que admitir que las normas sobre las que catalogamos a una persona como anormal existen en nuestras mentes, pero no por ello hemos de negar su existencia, sino que hay que profundizar en estas normas y supuestos para evitar que la actividad clínica se deje llevar por prejuicios y falsa moral, de manera que se ayude a la persona con una psicopatología a incorporarse al contexto social al que tiene derecho a pertenecer. Muchas veces, la adecuación a un rol social y personal deseable constituye un marco referencial imprescindible para la catalogación de normalidad. Conseguir restaurar la capacidad de adaptación social suele ser objetivo fundamental de muchas estrategias de tratamiento psicológico. ¿En qué consiste la adaptación social? No siempre es fácil determinarlo. Suponer que adaptación es sinónimo de salud mental puede llevar a graves errores. Difícilmente podemos admitir que en todos los casos la adaptación social, entendida como el cumplimiento acrítico de las leyes y normas, constituya un criterio de salud mental. Así que la definición de qué significa adaptación social presenta tantos problemas como la de psicopatología y no es el criterio por excelencia para delimitar las psicopatologías. La existencia de condicionantes situacionales puede ser responsable de la aparición de psicopatologías. Aquí el individuo es un mero actor, una marioneta sometida a contingencias ambientales donde la sociedad le ha adjudicado un papel. Si ese papel no es bueno, la responsabilidad es de la sociedad. Pero sustraer de la naturaleza humana la autodeterminación y la racionalidad convertiría a la persona en alienada. Esto no significa que las condicionantes situacionales no expliquen la aparición de patologías, pero es preciso examinar a fondo el contexto para comprender la génesis y el mantenimiento de comportamientos perturbados sin robar al alienado la condición de ser humano. Criterios subjetivos o intrapsíquicos. Según los criterios subjetivos, intrapsíquicos o personales, el individuo es el que dictamina sobre su estado, se queja sobre su infelicidad o disgusto e incapacidad para afrontar el problema del malestar a la vez que busca ayuda especializada. El criterio algedónico, propuesto por Schneider en 1959, hace referencia al sufrimiento personal como elemento definitorio de la presencia de una psicopatología.
Los criterios subjetivos aluden a dos aspectos nucleares de la clínica: la conciencia de enfermedad, que fluctúa desde su ausencia hasta un grado máximo. Es crucial para establecer un diagnóstico y su gravedad. Si el paciente no expresa su malestar, difícilmente se detectarán consecuencias observables del trastorno. La egodistonía consiste en la disonancia que se produce entre la autoimagen y los síntomas, su significado o la interferencia que provocan. Cuanto más egodistónico es un trastorno, mayor sería la consecuencia de este. La baja conciencia del trastorno repercute en el diagnóstico y el tratamiento, así como en la respuesta al mismo. Los elementos subjetivos son un elemento central a través del que se hace evidente una psicopatología. Los pacientes no siempre son conscientes de sus problemas e incapacidades. Por ejemplo, en fases de un trastorno psicótico, en estados disociativos, trastornos de la conducta alimentaria o trastornos de la personalidad. En cuanto a la egodistonía, no siempre los síntomas y consecuencias resultan disonantes para la persona. Por ejemplo, anorexia nerviosa, trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. Pero no todo el que manifiesta infelicidad, angustia, problemas sociales presenta una psicopatología, por lo que estos criterios son insuficientes. Así que tanto si se da el autorreconocimiento del problema como si no, la información proporcionada por la persona sobre su estado es una fuente de datos irrenunciable e imprescindible. Criterios biológicos. Se basan en que las diferentes psicopatologías son, fundamentalmente, la expresión de alteraciones y/o disfunciones en el modo normal del funcionamiento de estructuras biológicas o los procesos en los que se sustentan. Las causas pueden ser agentes patógenos con prefijo dis, carencias de elementos constituyentes, prefijo a, o por una ruptura en el equilibrio de los procesos, elementos o estructuras, prefijos hiper o hipo. Si la explicación última es una etiología orgánica, se hablará de enfermedad mental, pero esto no descartaría factores psicológicos y sociales, es decir, no primariamente biológicos, bien en la etiología misma, bien en su mantenimiento o bien en las consecuencias que la causa orgánica tiene en el funcionamiento psicológico del individuo. Por ejemplo, un delirio o alucinación pueden estar ocasionados por factores biológicos como intoxicación alcohólica o deterioro cerebral, pero no todas las personas padecerán los mismos síntomas con la misma intensidad ni manifestarán el mismo grado de deterioro en su funcionamiento social y personal. Los planos psicológicos y biológicos son complementarios. El modelo biopsicosocial reconoce la complementariedad necesaria e inevitable de esos tres aspectos para la explicación de la naturaleza humana, sus alteraciones y enfermedades. En la misma línea, la biología de sistemas asume los modelos de redes, ya que los síntomas de una enfermedad están conectados entre sí de forma causal, a través de una amplia variedad de mecanismos biológicos, psicológicos y sociales. Si esas relaciones causales no son potentes y estables, los síntomas pueden provocar un alto grado de retroalimentación que los hace autónomos. Criterios de psicopatología. Conclusiones. Uno de los objetivos de nuestra disciplina es delimitar el peso relativo de cada criterio para clasificar, explicar y/o predecir. Optar por un solo criterio significa elegir un modelo en detrimento de otros. Los postulados en los que nos podemos basar para catalogar un modo de pensar, actuar o sentir como anormal son: no hay criterio que aisladamente sea suficiente. No hay comportamiento, sentimiento o actividad mental que por sí mismo sea psicopatológico. Hay que apelar a muchas condicionantes contextuales y examinar la posible utilidad adaptativa y estratégica a la vez que se han de observar las ganancias secundarias, tácitas o explícitas que la persona o sus allegados exhiben o la sociedad obtiene. Las psicopatologías son un obstáculo para el desarrollo individual y social, además de para el grupo social cercano. Las psicopatologías impiden llegar a niveles óptimos de desarrollo social, afectivo, intelectual y/o físico. Los elementos que definen una psicopatología no difieren de los que definen la normalidad, más que en términos de grado, extensión y repercusiones. Habrá que adoptar criterios dimensionales en lugar de categoriales. Una psicopatología no conlleva necesariamente a ausencia de salud mental. Hay anomalías corrientes en la vida que también son objeto de estudio en psicopatología, lo que sirve de ayuda para entender el funcionamiento de otros procesos y actividades anómalos, por ejemplo, pérdidas de memoria, fenómenos hipnagógicos,
experiencias alucinatorias, etc. La salud no solo es ausencia de enfermedad, sino presencia de bienestar. Es un estado que permite el desarrollo óptimo físico, intelectual y afectivo del sujeto en la medida en que no perturbe el desarrollo de sus semejantes. La salud mental no es un concepto monolítico. Parámetros como autonomía funcional, percepción correcta de la realidad, adaptación eficaz y respuesta competente a las demandas del entorno, relaciones interpersonales adecuadas, percepción de autoeficacia, buen autoconcepto, estrategias adecuadas para afrontar el estrés y desarrollarse intelectual, social y emocionalmente, etc., constituyen aspectos en los que hay que fijarse cuando se debe diagnosticar o calificar el grado de salud mental de una persona. El estado de bienestar se define como la capacidad que permite a las personas reconocer sus habilidades y capacidades para hacer frente a los estresores normales de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad, por lo que la salud mental también se refiere a mejorar la competencia de los individuos y comunidades para alcanzar sus objetivos. No hay grupo o colectividad inmune a los trastornos mentales, pero ciertos grupos tienen mayor riesgo, como la pobreza, desempleo, la baja escolarización, violencia, migrantes, refugiados, indígenas y ancianos abandonados. Los ámbitos mental, físico y social están íntimamente imbricados en mutua interdependencia. Los modelos de la psicopatología. La proliferación de modelos refleja una realidad más ficticia que real, ya que algunos se limitan a destacar algunos aspectos de los fenómenos psicopatológicos más que a constituir un sistema original y propio sobre las psicopatologías. Por ejemplo, los modelos humanistas y existenciales se limitan a criticar a otros modelos como el biomédico, el conductual, o enfatizar ciertos aspectos que no se contemplan en tales modelos, como los conceptos. Así, se han argumentado problemas relativos a la eficacia de las técnicas terapéuticas derivadas de ellos. Pero es importante el valor de denunciar los aspectos críticos de los modelos dominantes como factores psicosociales, el estigma asociado a las enfermedades mentales, etc. Las tres grandes orientaciones teóricas actuales son la biomédica, la conductual y la cognitiva. El modelo biomédico, también llamado biológico, fisiológico o neurofisiológico, asume que el trastorno mental es una enfermedad de igual naturaleza que cualquier enfermedad física. Las psicopatologías se producen por anormalidades biológicas subyacentes, genéticas, bioquímicas, neurológicas. El inicio de la psicopatología se vincula al desarrollo de la medicina y los saberes científicos asociados como biología, bioquímica, genética, etc. La influencia del modelo médico en psicopatología se asocia al desarrollo de drogas psicotrópicas que mostraron eficacia para tratar trastornos mentales, como ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos y otros. Cambiaron la imagen del tratamiento de la enfermedad mental, no siempre a mejor. Bueno, ahora viene el cuadrito de los modelos y dimensiones. Voy a leerlo, lo que pasa que no sé si va a quedar muy claro ya que es un cuadrito, pero bueno, tenéis todo el resumen subido en Patreon. Vamos a ver el modelo conductista, pues la causa sería el condicionamiento, el aprendizaje de hábitos inadecuados, de diagnóstico preciso de los hábitos inadecuados y análisis funcional de la conducta. El inicio puede ser en cualquier momento de la vida, lo que hace el sujeto es lo importante y no su historia. Es continuidad de salud y enfermedad mental, no hay diferencia intrínseca entre hábitos correctos e incorrectos. Es condicionamiento clásico y condicionamiento operante. El tratamiento sería la terapia de conducta y el hombre es una unidad de hábitos y reflejos. El modelo cognitivo serían las causas, pues el esquema de conocimiento disfuncionales y estrategias de afrontamiento ineficaces. Se presentan anomalías en estructuras y procesos mentales y sus funciones y interacciones defectuosas entre procesos, funciones y comportamientos. El análisis es funcional. El inicio pues serían modelos de diátesis, estrés, causas distales y próximas y en cualquier momento del desarrollo. Es continuo, las estructuras y procesos mentales anómalos fluctúan en dimensiones de normalidad-patología. Los constructos teóricos serían sesgos, esquemas, creencias, expectativas, estrategias de control, procesamiento consciente y no consciente y estaría modelado. El tratamiento del cognitivo pues serían terapias cognitivas, incluyendo la psicoeducación, que puede ser individual o grupal,
Y el concepto del hombre sería que la mente humana es un sistema físico que procesa información. El modelo macrosocial, pues la causa sería la desintegración o conflictos sociales, el diagnóstico de los procesos de interacción en grupos pequeños en los que participan los individuos, puede aparecer en cualquier momento, pero se da mucha importancia a los procesos tempranos de socialización. Tiene continuidad de salud y enfermedad mental. Enfermedad mental continúa con la desviación social, y los constructos teóricos pues serían construcciones tales como la estructura social, el rol, la institución y la alienación. El tratamiento es la ingeniería social, y el concepto del hombre, pues el hombre es un eslabón de lo social y refleja relaciones sociales, estructuras, valores e institucionales. El modelo microsocial, la causa son las relaciones interpersonales y comunicaciones alteradas en los grupos pequeños, diagnóstico de los procesos de interacción en grupos pequeños en los que participan los individuos, puede aparecer en cualquier momento, pero las relaciones familiares tempranas son importantes, presenta continuidad de salud y enfermedad mental, los pequeños grupos anómalos son continuos con los normales, son construcciones tales como roles, diadas y canales de comunicación, el tratamiento es la psicoterapia de grupo, y el hombre es un eslabón en procesos dinámicos de grupo tales como las relaciones familiares. Modelo de enfermedad, las causas serían somáticas, localizadas o sistémicas, los síntomas mentales son epifenómenos, el diagnóstico en la importancia de la clasificación en categorías nosológicas, que son enfermedades, el inicio, pues en cualquier momento de la vida, es extrínseco a la evolución de la personalidad, presenta discontinuidad de enfermedad y salud mental, el constructo teórico es una enfermedad, morbus, o proceso de enfermedad. El tratamiento sería somático, principalmente drogas, pero también TC y neurocirugía. El hombre es una compleja máquina fisioquímica en lo que algunos componentes pueden tornarse defectuosos o estropearse. Modelo constitucional, discrasia. Las causas son somático-organísmico, la totalidad de la constitución biológica, diagnóstico de somatotipo y temperamento. El inicio es innato, es intrínseco a la evolución de la personalidad, presenta continuidad de la salud y enfermedad mental, aunque se puede establecer puntos de corte. Los constructos teóricos son el temperamento y los biotipos, y el tratamiento custodial y sintomático. Y el concepto del hombre, pues el hombre es un organismo biopsicológico en el que las funciones son un todo. Modelo psicodinámico, las causas pues serían los conflictos psicológicos inconscientes, el diagnóstico de fuerzas psicodinámicas inconscientes, que serían biográficas, el inicio serían las experiencias tempranas que causan conflictos inconscientes, continuidad, alteraciones emocionales leves son continuos y presenta neuropsicosis. Los constructos teóricos son aparatos y mecanismos psicológicos, yo, ellos, superyo, etc. Tratamiento, el psicoanálisis, y el hombre está motivado por fuerzas irracionales en conflictos con otros y con las normas sociales. Y por último, el modelo evolucionista o ontogénico, detención del proceso de maduración o regresión a una etapa temprana más primitiva. Diagnóstico del nivel de evolución ontogenética. El inicio sería que la evolución se para en una determinada etapa o hay una regresión hacia una anterior primitiva. La continuidad-discontinuidad de este pues sería continuidad de salud y enfermedad mental, aunque puede haber discontinuidad entre las etapas de desarrollo o evolución. Los constructos serían construcciones ontogénicas tales como diferenciación, integración, etc. Tratamiento, educación reparadora, y el hombre es un organismo en desarrollo, pasando de un nivel elemental a uno complejo. Bueno, este sería el cuadro. Sé que es un poco lioso visto así, pero bueno, yo os lo dejo leído por si acaso. Igualmente, como os comento, lo tenéis en los apuntes que subo a Patreon. Bueno, también está sacado del libro, en el libro también está. Bases biológicas de la psicopatología. Se presume que una alteración estructural o funcional del cerebro es la causa primaria de las psicopatologías anatómicas o bioquímicas adquiridas o innatas vinculadas a la genética, metabolismo, infecciones, alergias, tumores,
trastornos cardiovasculares, traumas físicos, estrés, etc. Bush, en 1962, nos dice que se distinguen 3 tipos de enfermedad según sus mecanismos causales primarios: infecciosas, por ejemplo la pulmonía o la hepatitis; sistémicas, por ejemplo la diabetes; y traumáticas, por ejemplo una fractura o una ingestión de tóxicos. El interés por la concepción sistémica se intensificó en los años 50 y se reforzó por el descubrimiento de neurotransmisores como la noradrenalina y la serotonina, y de fármacos psicoactivos. Las psicopatologías se concebían como resultados de problemas neurobioquímicos, teorías del desequilibrio bioquímico. Actualmente existe gran evidencia de que muchas sustancias bioquímicas intervienen en muchos trastornos mentales y del comportamiento, si bien no son los únicos factores causantes ni los más importantes en muchos casos. Por ejemplo, la actividad insuficiente del ácido gamma aminobutírico, el GABA, en el caso de los trastornos de ansiedad, o el exceso de actividad dopaminérgica en la esquizofrenia, o los déficits en la actividad de catecolaminas y serotonina en la depresión, también los desequilibrios del sistema serotoninérgico en el trastorno obsesivo-compulsivo. La correa de Huntington es un trastorno degenerativo con profunda crisis emocionales, delirios, ideas de suicidio y movimientos motores involuntarios, cuyo factor responsable es la pérdida de neuronas en los ganglios basales. Asimismo, las causas biológicas como factor causal son evidentes en las amnesias puras, afasias, o las enfermedades adquiridas por ingestión de tóxicos, los traumatismos cráneoencefálicos, etc. Los trastornos mentales orgánicos son aquellos donde las causas físicas son evidentes y se diferencian de los trastornos mentales funcionales en los que no hay evidencia de alteración orgánica o los datos no son relevantes para una explicación biológica. Algunos trastornos ocurren con relativa mayor frecuencia en una familia en comparación con la población general, por lo que se considera que hay una predisposición genética. Se habla de las bases genéticas de la esquizofrenia, la depresión, la manía, el Alzheimer, intentando averiguar si se trata de genes dominantes o recesivos. También se ha enfatizado sobre los grupos de riesgo, observando casos de parientes biológicos de un paciente con una patología específica, por si presentasen el mismo trastorno o similar por la sintomatología. El proyecto sobre el genoma humano, International Human Genome Sequencing Consortium de 2001, perdón si no lo dije nada bien, permitirá identificar las influencias que determinados genes y secuencias genéticas tienen sobre el desarrollo de ciertas patologías. Aunque es un trabajo largo y lento por la inmensa cantidad de genes y posibles fenotipos y manifestaciones psicopatológicas. Los efectos aislados de los genes son escasos y no se conocen las mutuas influencias entre ambiente y estructura genética, por lo que en el futuro se investigará sobre genómica funcional, analizando trayectorias y conexiones entre los genes y el comportamiento de arriba a abajo, genómica conductual, y de abajo a arriba, nivel molecular biológico celular, de lo general a lo particular. Postulados del modelo biomédico. El modelo biomédico se fundamenta en los siguientes conceptos. Signo. Indicador objetivo de un proceso orgánico anómalo, por ejemplo, fiebre. Síntoma. Indicador subjetivo de un proceso orgánico y o funcional, ejemplo, sensación de tener fiebre. Es la unidad mínima descriptible en psicopatología. Hay primarios, como rectores, nucleares o patognomónicos, que orientan hacia un diagnóstico determinado, y secundarios, que no cumplen los criterios etiológicos o descriptivos de la entidad nosológica en la que se han identificado. Síndrome. Conjunto de signos y síntomas en forma de cuadro clínico, que es recurrente. Enfermedad mental. Entidad nosológica. Estructura totalizante en la que adquieren sentido los fenómenos particulares, que dota de recursos explicativos al médico para comprender los factores etiológicos del trastorno hasta la validez del pronóstico, aumentando la eficacia del tratamiento. No agota en ningún caso el nivel explicativo de los trastornos mentales. Discontinuidad entre lo normal y lo anormal. El trastorno mental se clasifica y diagnostica sobre la base de criterios categoriales.
Cada enfermedad mental constituye una entidad clínica, nosológica, discreta con caracteres clínicos, sintomatología, etiología, curso, pronóstico y tratamiento específicos. Cada categoría clínica se diferencia cualitativamente de las demás enfermedades mentales y de lo no clínico. Son reflejo de esta orientación médica los sistemas de clasificación categorial de la APA y la OMS. Cabe destacar que la concepción dimensional de la psicopatología posee un punto de vista más enraizado en la tradición psicológica, donde la diferencia entre lo normal y lo patológico es una cuestión de grado y no de discontinuidad. Evaluación del modelo biomédico. El modelo biomédico nos recuerda que los problemas psicológicos pueden tener causas o concomitantes biológicos. Ha desarrollado sofisticadas técnicas gracias a las cuales la investigación sobre aspectos neurofisiológicos de las psicopatologías progresa con rapidez, aportando valiosa información en corto tiempo. Sus tratamientos, farmacología, han proporcionado aportaciones significativas para la terapia, ya sea por ineficacia de las estrategias de intervención o como complementos a esas estrategias. El reduccionismo de creer que toda conducta humana puede explicarse en términos biológicos limita el conocimiento de las psicopatologías. Los procesos biológicos están influenciados por variables psicológicas, intrapsíquicas, sociales y ambientales. Cuando percibimos un evento negativo fuera de nuestro control, la actividad de la noradrenalina y la serotonina desciende, propiciando la aparición de un trastorno depresivo. La vida mental es una interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales, ambientales, por lo que es más importante poder explicar esa interacción que centrarse exclusivamente en un tipo de variables. Aunque el modelo biomédico ha facilitado una comprensión más integrada y holista de los trastornos mentales bajo el paradigma del modelo biopsicosocial. Las teorías del modelo biológico a menudo son incompletas y poco concluyentes. Por ejemplo, al realizar estudios con animales, a menudo es difícil generalizar la validez de las conclusiones al comportamiento humano y sus alteraciones. Asimismo, los estudios genealógicos y genéticos están abiertos a sucesivas interpretaciones y reinterpretaciones según avancen las neurociencias. La aceptación rígida de postulados biológicos acarrea los siguientes problemas. 1. Tiende a considerar al individuo como pasivo, al no ser agente responsable del inicio del trastorno y de su curación. Se convierte en un intermediario entre el médico y la enfermedad, mientras que el papel del médico es activo. Este planteamiento tiene efectos nocivos porque limita la capacidad de decidir asumir un rol activo el paciente en el proceso de recuperación. 2. El trastorno mental tiene una etiología, una causa orgánica, pero muchos trastornos psicológicos no obedecen a causas orgánicas, sino que se produce un intercambio constante de causas biológicas, psicológicas y sociales. 3. El diagnóstico se establece sobre los síntomas, los criterios de diagnóstico, pero es problemático reducir el diagnóstico a un mero etiquetado. Actualmente se tiende a evitar la implicación de asunciones teóricas empleándose preferentemente criterios descriptivos, sintomáticos. Deacon, en 2013, alude a otros problemas del enfoque. Los problemas son el fracaso del modelo en ofrecer causas biológicas inequívocas. En el DSM-5 hay falta de marcadores como criterios diagnósticos. También se refiere a la ausencia de innovaciones importantes en farmacoterapia por ausencia de biomarcadores y la escasa validez de las categorías diagnósticas. Se refiere también a la popularidad de teorías estrictamente biologicistas que no se sustentan en datos lo suficientemente importantes y definitorios, ni los psicofármacos han demostrado una eficacia sólida. El modelo es incapaz de reducir el estigma asociado a las enfermedades mentales. Reducirlo a normalidades biogenéticas puede aumentar los deseos de distanciarse socialmente de los enfermos, a la vez que refuerza las dudas y preocupaciones sobre la naturaleza crónica e intratable de las enfermedades mentales y o sobre la peligrosidad o lo impredecible del comportamiento de los enfermos. Alude también a la falta de innovación en farmacoterapia, asociada con una escasa rentabilidad coste-beneficio y los pobres resultados asociados con la medicación.
en especial los antipsicóticos atípicos, estabilizadores de ánimo e inhibidores de la recaptación de la serotonina o ISRS. Menciona la tasa imparablemente ascendente de personas con trastornos mentales y la tendencia a la cronificación de los problemas debido a la prevalencia e ineficacia de los tratamientos psiquiátricos que se basan en un enfoque exclusivamente biologicista. Además, según el modelo médico, la presencia de 2 o más enfermedades resulta conceptualmente problemática. Se asume que son complicaciones de o secundarios a, pero cada persona presenta una condición distinta que requiere tratamiento distinto. La comorbilidad en los trastornos mentales es la regla y no la excepción, es decir, los trastornos puros y sin complicaciones son raros. Algunos trastornos se describen mejor como diferentes aspectos de un único trastorno. Las investigaciones revelan que gran parte de la comorbilidad entre los trastornos no es debido a coocurrencias aleatorias, sino que hay patrones sistemáticos de comorbilidad. Se ha comprobado que los diagnósticos del DSM y la CIE pueden organizarse jerárquicamente. El vértice sería un factor general de psicopatología y le seguirían al menos 3 dimensiones de trastornos en el siguiente nivel, que se corresponden con 3 de las 4 dimensiones de los síntomas identificadas por Marcon en 2010, que serían trastornos interiorizados en los que la experiencia subjetiva de malestar emocional es un componente principal, por ejemplo, trastornos depresivos o la ansiedad generalizada. Trastornos exteriorizados en los que las manifestaciones primarias son típicamente comportamientos observables, por ejemplo, la dependencia del alcohol o trastornos de la conducta. Y trastornos cognitivos, como por ejemplo el espectro de la esquizofrenia, trastornos del estado de ánimo con síntomas psicóticos. Cada nivel superior se divide en dimensiones más concretas, basadas en subconjuntos de trastornos que ocurren con mayor frecuencia, del nivel más bajo en la jerarquía. La evidencia de estas dimensiones jerárquicas puede tener importantes implicaciones para comprender, clasificar, tratar y prevenir los trastornos mentales, lo que constituye la base de los enfoques transdiagnóstico. Y ahora vamos a ver las propuestas para redefinir el trastorno mental o psiquiátrico según Stein en 2010. Un momento. Perdón, es que ya hace frío y me estoy quedando ronca. Criterios. A. Síndrome o patrón conductual o psicológico que se produce en un individuo particular. B. Las consecuencias del síndrome son malestar clínicamente significativo, por ejemplo, dolor o discapacidad, como por ejemplo el deterioro en una o más áreas importantes de funcionamiento. C. No debe constituir una respuesta esperable a estresores y pérdidas normales, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, o una respuesta culturalmente aceptada ante un hecho concreto, por ejemplo, estados de trance en rituales religiosos. D. El síndrome es el resultado de una disfunción psicobiológica subyacente. E. No es el resultado de una desviación social o de conflictos con la sociedad. Otras consideraciones. El síndrome tiene validez diagnóstica sobre la base de diferentes factores de validación, por ejemplo, significado pronóstico, alteración psicobiológica y respuesta al tratamiento. Tiene utilidad clínica, que contribuye a conceptuar mejor el diagnóstico, la evaluación y el tratamiento. Ninguna definición especifica a la perfección los límites precisos para el concepto de trastorno médico o trastorno mental psiquiátrico. Los factores de validación del diagnóstico y la utilidad clínica deben ser útiles para distinguir un trastorno del diagnóstico de sus vecinos más cercanos. Y cuando se plantee ya sea añadir, ya sea eliminar de la nomenclatura una condición mental psiquiátrica, los beneficios potenciales de hacerlo, por ejemplo, proporcionar una mejor atención a los pacientes, estimular nueva investigación, deben ser superiores a los potenciales daños o inconvenientes, como por ejemplo resultar dañino para individuos concretos o ser susceptible de un mal uso. El modelo conductual. El modelo conductual surgió en los años 70 por la maduración de la psicología del aprendizaje, del condicionamiento clásico y operante y el control de la conducta normal, y por la insatisfacción con el modus operandi de los modelos médicos y psicodinámico, tanto por factores teóricos como prácticos. Aunque pronto comenzó a sufrir críticas internas ya que era un modelo rígido. Su evolución histórica se ha dado lugar a diferentes submodelos.
El conductismo se desarrolló paralelamente en Sudáfrica, Inglaterra y Estados Unidos, aunque en América el enfoque es el análisis experimental de la conducta y en Europa se asume variables intermedias con Hull y Mower, como el concepto de impulso. Las características del conductismo son: 1. Objetividad. Se centra en fenómenos objetivos buscando las relaciones causales entre ambiente y conducta. 2. Principios del aprendizaje como base teórica. El criterio es la conducta anormal, hábitos desadaptativos condicionados que suponen síntomas clínicos según las leyes y principios del aprendizaje. La terapia consiste en aplicar estos principios para la modificación de conducta. Rechazo del concepto de enfermedad. El concepto médico de enfermedad no es aplicable a los trastornos del comportamiento. Por ejemplo, la enuresis funcional supone para el modelo médico un síntoma producido por otros problemas. Para el conductismo, la enuresis en sí es un problema por un condicionamiento deficiente. 4. Aproximación dimensional. Rechaza la existencia de personas enfermas mentalmente, por lo que no cabe establecer categorías. Se propone el diagnóstico o análisis funcional de la conducta. La conducta anormal difiere cuantitativamente de lo normal, pero no cualitativamente. La anormalidad connota el funcionamiento defectuoso de ciertos sistemas psicológicos. 5. Relevancia de los factores ambientales. Se considera que la causa de los trastornos comportamentales obedece a factores ambientales que van condicionando al individuo a través de toda su experiencia. Skinner era radical en este enfoque, lo que constituye la debilidad de su modelo. Y 6. Teoría científica. Ofrecía una explicación parsimoniosa sobre las causas y el tratamiento de la conducta anormal, con variables definidas de forma objetiva y operacional, donde las hipótesis podían ser contrastadas empíricamente para verificar o rechazar. Críticas al modelo conductual de la psicopatología. Las evidencias genéticas debilitaban el enfoque conductual. Además, están presentes las variables intermedias, es decir, el análisis del pensamiento y la experiencia subjetiva. El ser humano no es un simple conjunto de reflejos condicionados estímulo-respuesta. Aunque los cambios conductuales provoquen cambios cognitivos, también se pueden inducir esos cambios conductuales a través de procesos cognitivos. También había discrepancias teóricas en el propio conductismo y se aludía a criterios fuera del modelo, como la ansiedad, que le quitaban validez. Según Breger y McGouch, la teoría R aportaba una base irreal para la terapia de conducta, ya que los terapeutas tenían que recurrir constantemente a la imaginación, el pensamiento y la memoria. Proponía una teoría de estrategia central, afirmando que en la neurosis se aprende una serie de estrategias centrales que guían la adaptación del individuo al medio. En la práctica del conductismo había que incluir variables mediacionales o encubiertas de forma irremediable, por lo que se hacía necesario incluir procesos cognitivos como elementos esenciales del modelo, pese al rechazo del factor cognitivo como componente central del modelo conductual. Todo a pesar de que muchos trastornos consisten en sí mismos en problemas cognitivos, como las obsesiones o los trastornos de la percepción. Apertura del modelo conductual a la cognición, el enfoque cognitivo-conductual. Actualmente conviven tres orientaciones conductuales: el enfoque mediacional, clásico o clásico operante, el enfoque operante o análisis experimental de la conducta y el enfoque cognitivo. Los dos primeros, o sea, el enfoque mediacional y el enfoque operante, se centran en factores observables de la conducta y el tercero, el enfoque cognitivo, en los procesos cognitivos, como su nombre indica. La teoría del aprendizaje social, Bandura 1977, se considera intermedia e integradora entre las posiciones mediacional operante y la cognitiva, porque tiene en cuenta las respuestas observables y los procesos cognitivos. A lo largo de los años ha habido mejoras y actualizaciones en el modelo conductual. La tendencia actual en la perspectiva conductual es a dar relevancia a los procesos cognitivos. Se ha visto que el condicionamiento puede ocurrir incluso cuando los estímulos están separados en el espacio y en el tiempo. Además, el condicionamiento se da tanto con estímulos discretos como con relaciones abstractas de dos o más de ellos, acercándose cada vez más a la psicología cognitiva. Tolman ya reconoció la importancia de la cognición en el aprendizaje al sugerir que se obtiene a través de estrategias cognitivas. Incluso Pavlov
Se refirió a su segundo sistema de señales para referirse al condicionamiento semántico, al condicionamiento sin contacto directo con el estímulo incondicionado o asociación EE, estímulo-estímulo. Actualmente, el modelo conductual atraviesa un estado de expansión cognitivista, incluyendo conceptos mediacionales como expectativas, memoria, atención, imaginación, pensamientos, percepción, evaluación, etc. De esta manera, se integran nuevos fenómenos que permiten nuevas explicaciones y predicciones imposibles desde el mero aprendizaje asociativo. Así, se ha ido configurando el enfoque cognitivo-conductual. Por ejemplo, el enfoque basado en el aprendizaje inhibitorio, el contraste con el clásico de habituación, establece que durante la extinción del miedo no se produce un borrado en la asociación EC-EI, sino un nuevo aprendizaje donde el EI no ocurre tras el EC. Esto implicaría la desconfirmación de la expectativa señalada por el EI, que es un constructo cognitivo. También se han incluido constructos cognitivos del modelo, como expectativas, creencias, valoraciones, etc. El autor de referencia en la reorientación cognitiva del modelo conductual fue Beck en 1976 por introducir esas variables. Sandin, en 2015, ha desarrollado un modelo cognitivo trifactorial sobre el trastorno de pánico, según el cual los constructos cognitivos de sensibilidad a la ansiedad, autoeficacia hacia el pánico e interpretaciones catastróficas de las sensaciones corporales desempeñan un papel clave en la gravedad del trastorno. El modelo cognitivo, la analogía del ordenador y el enfoque del procesamiento de la información, PI, se erigen inicialmente como paradigmas visibles de la psicología cognitiva. Implican la consideración del hombre como un ser autoconsciente, activo y responsable, y no inexorablemente ligado a las condiciones ambientales o a la adaptación pasiva del medio. Un ser que busca activamente conocimiento en un constante proceso de autoconstrucción, con planes, objetivos y recuerdos, que no puede librarse de los sesgos y prejuicios. La búsqueda y transformación de la información operan sobre representaciones internas de la realidad. Procesamiento de la información, PI. Limitaciones en la capacidad de procesamiento. El cerebro humano es un sistema de capacidad limitada que requiere esfuerzo para funcionar. Algunos investigadores lo achacan a una consecuencia de nuestras dificultades para coordinar o ejecutar a la vez procesos cognitivos diferentes, ya que al concentrarnos en una tarea, las diferentes estimulaciones actuarían como distractores. Cuando existe una limitación para el procesamiento de la información, el origen podría ser diverso, como alteraciones neurológicas, conflictos emocionales, etc. Procesamiento selectivo. Los estímulos pueden competir unos con otros, por ello empleamos la atención selectiva. Aunque existe un tipo de procesamiento no consciente de la información que actúa paralelo al procesamiento consciente, de manera que registramos y elaboramos más información de la que cabría esperar. Etapas de procesamiento. Desde el PI se han propuesto distintos modelos que comparten algunas características. Todos intentan identificar los subprocesos simples en los que se descompone el proceso complejo. Luego se elaboran hipótesis plausibles sobre cómo se organizan los subprocesos y aparecen las diferencias entre modelos. Los más sencillos postulan que estos subprocesos son etapas independientes del procesamiento, lineales y secuenciales, donde cada etapa recibe la información de la anterior, realizando transformaciones y dando lugar al output que recogerá la siguiente etapa y así sucesivamente. En los años 70 se intentó identificar las etapas del procesamiento, con lo que surgieron dos modelos complementarios, los que postulaban una metodología auditiva y los que utilizaban una basada en la sustracción. Más tarde, Sternberg, en 1977, incluyó, además de la metodología sustractiva, mediciones sobre las diferencias individuales, pero fue criticado por simplista, ya que el ser humano no es un mero procesador. Actualmente se propone el sistema cognitivo como un conjunto de módulos de procesamiento, algunos cognitivamente impenetrables, involucrados en la estructura del sí mismo, mientras que otros están bajo el control voluntario, de manera que la organización de estos módulos es bastante compleja. Procesamiento en paralelo. No todos los procesos mentales son seriales, contar, cálculos matemáticos. Muchas veces la solución a un problema se alcanza de modo globalizado, de manera que se procesan varios aspectos en paralelo a la vez.
Para entender el procesamiento en paralelo hay que tener en cuenta la presencia de un procesamiento en paralelo contingente, la existencia de una jerarquía y estructuras de control y la puesta en marcha de procesos y estrategias automáticas versus controladas. Procesamiento paralelo contingente, modelos bottom-up y top-down y el papel de los esquemas en la organización del conocimiento. El éxito de las últimas fases del procesamiento depende del éxito de las primeras. Son contingentes unas con otras. Aunque se cuestiona si la realización completa de una fase es condición necesaria para que se inicie la otra. Se propone que los resultados, output, de un proceso son continuamente accesibles para los demás. Significaría que cada etapa comenzaría antes de la finalización de la anterior. Todas las etapas estarían funcionando simultáneamente bajo una influencia cualitativa, no solo cuantitativa, de los resultados de cada etapa. La actividad cognitiva no es una respuesta pasiva al input. Parece más oportuno pensar que se producirá un efecto de retroalimentación, un feedback entre las etapas últimas y las primeras, un retorno de la información hasta alcanzar las metas. Este feedback es modificador e incluso reorganizador de las etapas anteriores. Así que la mente funciona con bucles y circuitos gracias a los que la información sigue un flujo continuo entre todas las etapas y en ambas direcciones. Los modelos que se refieren al flujo de información desde los niveles inferiores a los superiores se denomina abajo-arriba, de lo particular a lo general o bottom-up, mientras que los que analizan el flujo desde los niveles superiores hacia los inferiores son los modelos arriba-abajo o top-down. Los modelos top-down se ven obligados a postular la existencia de representaciones mentales de orden superior, esquemas según Bartlett en 1932, es decir, representaciones estereotipadas típicas de las situaciones o actividades. Esta información es válida para una situación específica y se modifica con los nuevos inputs. Probablemente el proceso comienza con un bottom-up para identificar el módulo más apropiado para alojar la información y luego ocurriría el top-down, que decidirá cómo se organiza e interpreta esa información. Según esto, la comprensión e integración final del input estaría predeterminada por estructuras de conocimiento ya existentes que suplirían la información adicional para realizar inferencias. El modo en que una situación va a ser interpretada y/o recordada depende en gran medida del abanico de esquemas prototípicos que se encuentren almacenados en la memoria a largo plazo, ya que son los que facilitarán la incorporación de los detalles. Estas representaciones se adquieren a través del aprendizaje vicario, por lo que habrá grandes diferencias individuales. Una parte importante de las investigaciones sobre la organización de los contenidos de la memoria en personas deprimidas y en ansiosas muestra la utilidad de estos planteamientos, porque parece que la tendencia de estas personas es a interpretar la información de un modo amenazador, ansioso o negativo, depresivo. Son personas con gran accesibilidad a estos esquemas, lo que intensificaría el estado de ánimo perjudicial. Jerarquías de control. Parece entonces que los distintos tipos de actividad cognitiva están continuamente interactuando unos con otros, por lo que hay una hipótesis que recurre a estructuras de control que supone que las actividades cognitivas están organizadas jerárquicamente y en el vértice estaría la estructura que controla todo el proceso de organización. Las estructuras superiores controlarían a las inferiores. ¿Pero cuál sería la estructura superior? Podría ser la conciencia, según muchos autores. Procesos automáticos versus estratégicos o controlados. Una misma tarea o actividad cognitiva puede realizarse de un modo cualitativamente distinto por diferentes personas o por una misma persona en diferentes situaciones. Estas diferencias inter- e intraindividuales dan como consecuencia el que nuestro sistema cognitivo es extremadamente flexible o estratégicamente flexible. Surge, por tanto, la distinción entre los procesos automáticos o rígidos y procesos controlados o flexibles. Los procesos automáticos implican secuencias de operaciones mentales como respuesta a una configuración concreta de inputs que no requiere atención, esfuerzo no consciente y, una vez activados, funcionan independientes a los procesos controlados. Pueden ser producto de un entrenamiento intensivo o estar genéticamente determinados. Se ha planteado la existencia de déficits de procesamiento automático en los trastornos afectivos y de ansiedad.
Los procesos controlados son secuencias temporales de operaciones cognitivas que la persona activa intencionalmente. Consumen recursos conscientes, por lo que están limitados por la propia capacidad atencional. Es difícil que concurran dos procesos controlados a la vez. Son extremadamente flexibles para adaptarse a situaciones nuevas. Los procesos automáticos son rígidos, implican secuencias fijas de operaciones mentales, se activan ante una configuración específica del mundo estimular, no requieren atención consciente, no consumen recursos atencionales, una vez activados funcionan por sí solos, pueden actuar simultáneamente a otros procesos en paralelo y se producen gracias a la existencia de redes asociativas ya establecidas, aprendidas o determinadas genéticamente. Y los procesos controlados son flexibles, implican secuencias momentáneas de operaciones mentales, se activan de forma consciente y o intencionada, requieren, consumen atención consciente, su funcionamiento una vez puestos en marcha requiere del control del individuo, no pueden actuar varios a la vez, a no ser que uno de ellos sea muy sencillo o que su ejecución sea muy lenta, y no dependen de redes asociativas previas, por lo que facilitan la adaptación a nuevos ambientes. Del procesamiento de la información a la psicología cognitiva. La actividad humana y las experiencias subjetivas se mediatizan por la información a la que se tiene acceso y por la capacidad de elaboración. Están moduladas por la naturaleza y eficacia de las etapas en el procesamiento. Los esquemas ejercen un control arriba-abajo sobre la percepción, comprensión, memoria, etc. La organización de las estructuras de control y las metas u objetivos son más o menos idiosincráticas en la medida en que algunas secuencias se vuelven automáticas. Procesamiento de información, conceptos básicos. La mente y el cerebro tienen una capacidad limitada de procesamiento de información. Procesar la información requiere esfuerzo, que son recursos, selección, secuencia de pasos, especialización, como módulos, funciones y procesamiento simultáneo o en paralelo, automático y controlado. Los procesos mentales están jerarquizados y el sistema cognitivo es muy flexible. Otros desarrollos y aportaciones del modelo cognitivo y la psicopatología. En psicopatología interesa saber no solo cómo funciona la mente, sino cuáles son los contenidos sobre los que trabaja y la relación entre el cómo y el qué. La psicología cognitiva actual y la psicopatología tienen importantes raíces en psicología social y psicología de la personalidad. El PI se ocupa de los procesos mentales con sus estructuras y operaciones, mientras la psicología social cognitiva se ocupa de investigar los contenidos mentales, es decir, atribuciones, actitudes, expectativas, creencias, valores, etc., accesibles o no a la conciencia, modulando y dando sentido al comportamiento. La psicología de la personalidad enfatiza en la identidad personal, el sí mismo, o la autoconciencia, que influyen en ciertas patologías como la pérdida de identidad personal y la difusión del sí mismo, que necesitan de los constructos psicológicos que sustentan estos términos. Contenidos psicológicos diversos como las atribuciones, las metas, los valores, las creencias, las predicciones, las emociones, los sentimientos, etc., son centrales para la psicología cognitiva y obligados para la psicopatología. Aquí nos alejamos de la metáfora hombre-computadora y dibujamos un ser humano menos racional y más realista. El ser humano describe, predice, juzga y decide mediante reglas de inferencia intuitivas a través del razonamiento inductivo, guiado por intuiciones más o menos racionales, sometido a sesgos de interpretación, provocando errores o disfunciones de comprensión y explicación. Concepto de psicopatología desde el modelo cognitivo. Podría afirmarse que el objetivo básico de la psicopatología cognitiva es el análisis de las estructuras y procesos que controlan la aparición de los comportamientos y experiencias anómalos y no tanto de las conductas anormales en sí mismas. El énfasis se coloca en el concepto de experiencia anómala equivalente a disfunción o psicopatología más que conducta anormal. Esta perspectiva es crítica con las concepciones reflejas, automáticas y predeterminadas de otros modelos, como el conductista, el biomédico o el psicodinámico. Hasta los reflejos incondicionados más sencillos implican cognición. Por ejemplo, la respuesta de orientación es la consecuencia de una reacción al cambio, una novedad,
que desencadena la activación de procesos de juicio y comparación, no siempre conscientes, que conducen a la toma de decisiones y se traducen en una conducta. En contra de los postulados psicodinámicos de transmisión de la energía, se argumenta aquí que lo que se transfiere es información, señales, indicios, activando los procesos necesarios para proporcionar un significado. Entonces se produce la respuesta. A nivel metodológico, la psicopatología se configura como un área de investigación que estudia cómo funcionan los procesos cognitivos anómalos y cuáles son los contenidos de esos procesos, con técnicas y modos propios de la psicología cognitiva. Su objetivo no es la aplicación práctica de sus resultados, sino buscar las mejores respuestas a los problemas, teniendo como marco de referencia la investigación rigurosa, sistemática y ética. La aplicación práctica de modelos y técnicas servirá para replantear, ajustar, modificar y explorar la viabilidad y utilidad de las respuestas iniciales. La disociación entre investigación y aplicación estaría condenada al fracaso. Los principales postulados del modelo cognitivo en psicopatología son: 1. El objeto de estudio en psicopatología son las experiencias, sentimientos y/o actividades mentales y comportamentales inusuales o anómalas, disfuncionales y dañinas, inadaptadas y fuera de control, y que provoquen interferencias o deterioro en el desarrollo personal, en el comportamiento y en las relaciones sociales. 2. Lo psicopatológico se conceptúa en términos dimensionales: grado del fenómeno, estabilidad o no, variables que median en el incremento y atenuación y grado en que difieren de la normalidad. 3. Las diferencias entre normalidad y psicopatología son cuantitativas, de grado. Las diferencias de grado conllevan diferencias cualitativas en el procesamiento de la información y en la forma de experimentar la realidad. Por ejemplo, ante estados de ansiedad se produce un procesamiento preferente de estímulos amenazantes. Estas experiencias, sentimientos o actividades anómalos no son necesariamente mórbidos. 4. El objetivo preferente de la investigación en psicopatología es el funcionamiento de los procesos cognitivos anómalos. 5. La investigación se puede llevar a cabo en situaciones naturales o artificiales. En las condiciones artificiales de laboratorio es necesaria la reproducción fiel de los contextos. Los datos útiles provienen de la información subjetiva, como los cuestionarios, y de lo directamente observable por el experimentador, el rendimiento de tarea o las respuestas motoras. 6. La salud mental se define sobre la habilidad para adaptarse a los cambios y demandas internos y externos, los esfuerzos de autoactuación, búsqueda de novedades y cambios que supongan retos, los sentimientos de autonomía funcional y capacidad de autodeterminación. Es equívoco hablar de un único modelo cognitivo de la psicopatología. Tenemos modelos sobre determinados trastornos, depresión, ansiedad, esquizofrenia, sobre experiencias anómalas como alucinaciones o delirios, o sobre anomalías en procesos de conocimiento, atención, percepción, memoria, o en sus contenidos, atribuciones, categorías, y/o en las estructuras superiores de control, conciencia y sí mismo. Pero se puede hablar con razonable seguridad de una psicopatología cognitiva. Modelos y realidad clínica. La multiplicidad de enfoques ha servido para crear confusión dentro de la psicopatología. Difícilmente las psicopatologías podrían ser explicadas en un solo modelo. La realidad clínica no parece ajustarse muy bien a los modelos que la respaldan. Por ejemplo, con la terapia de conducta se ajusta la teoría a la práctica en lugar de al revés. El distanciamiento entre la teoría y la práctica constituye el eclecticismo técnico, de Lazarus, 1981. Si bien un científico no debe ser ecléctico, un clínico no puede no serlo. Y aunque haya múltiples escuelas de pensamiento y metodologías contrapuestas, esto no justifica que hayan proliferado métodos sin base teórica en la actualidad, con terapias de conducta de dudosa eficacia. Cabe decir que ningún modelo particular de psicopatología captura todas las formas de psicopatología, es decir, no abarcan todos los aspectos de la anormalidad. Utilizar un solo modelo nos daría unos resultados parcialmente correctos, pero no se podría ver la realidad en su conjunto.
Por ello, se hace necesaria una aproximación multidisciplinar, pero surge un problema si se trata de hacer una aproximación multidisciplinaria epistemológica de sistemas teóricos irreconciliables, por lo que no sería aceptable decir que todos los modelos son igualmente válidos. Así como la revolución de Watson consistió en trasladar el objeto de la psicología de la mente de la conducta, la revolución cognitiva hace lo contrario, volver a los contenidos de la mente como finalidad. Mientras que un psicólogo mentalista tiende a inferir procesos mentales a partir de la conducta, un psicólogo conductual define tales procesos en términos conductuales. La evidencia actual se engloba en el modelo cognitivo, pero hay un gran solapamiento conceptual con el modelo conductual, como la cognición y el condicionamiento, por lo que cognitivo-conductual tiene información redundante. Finbar, 1993, ya que muchas teorías psicopatológicas cognitivas son igualmente conductuales, al menos en los conceptos fundamentales. Por ejemplo, la evidencia nos muestra que la exposición, uno de los principales procedimientos de la terapia de conducta, eficaz para eliminar la ansiedad, induce cambios conductuales mediados por mecanismos del procesamiento de la información. Las cogniciones afectan al condicionamiento, tanto como el condicionamiento genera cogniciones que a su vez afectan al condicionamiento. Cuando se han separado los procesos del condicionamiento y de lo cognitivo, consciente, no consciente, automático, controlado, voluntario, involuntario, se ha mostrado su inutilidad y su falta de realismo. Cabe interpretar que los términos de cognición y condicionamiento no están bien definidos y se tratan de fenómenos altamente solapados que incluyen procesos tanto automáticos como controlados. Tal dicotomía no ha resultado ser científicamente válida. Por ejemplo, las fobias pueden aprenderse por aprendizaje vicario. En este caso, ¿es condicionado o cognitivo? Los términos cognitivo y condicionado han sido utilizados durante muchos años con un sentido político. Las connotaciones políticas pueden tener un papel en algunas esferas, pero este no es el caso de la escena científica. La investigación conductual tiene mucho que ofrecer al condicionamiento futuro de la psicopatología. Si abandonamos las inclinaciones políticas, condicionamiento versus cognición, y utilizamos orientaciones más contemporáneas, entonces ciertos fenómenos psicopatológicos pueden comenzar a ser comprendidos desde la perspectiva del condicionamiento. Esto lo dijo Rapé, que no rapé. Bueno, pues ya está. Hasta aquí el primer tema, ha sido muy largo. Si habéis notado cortes es porque me estaba quedando sin voz por el frío. Y nada, que muchas gracias. Nos vemos en el siguiente audio vídeo. Hasta pronto.